seguimos aprendiendo a tejer al crochet con trapillo. Y estamos aprendiendo a tejer todo lo que es circular alrededor de este aro mágico, aro deslizado, aro corredizo, nudo corredizo o como le llames. Tenemos a nuestras herramientas auxiliares, como siempre se las presento, necesarias. Siempre las tengo a mano por las dudas, que haya que coser algún roto, cortar, esconder hebras o marcar el principio o alguna parte del tejido. Hoy nos tocaría, una vez que ya tenemos aprendido nuestro aro deslizado, vamos a aprender a poner los puntos dentro de este aro. Este aro se llama deslizado, lo podemos achicar y lo podemos agrandar. Eso es lo que hace nuestro aro deslizado. Muy importante que a la medida que vayamos poniendo los puntos adentro, no nos olvidemos que este también va a ir pegadito a este, para que cuando yo haga los puntos, este luego me sirva para cerrar el aro. Si lo dejo afuera, esa magia no se va a producir. Una vez que tenemos el aro deslizado, vamos a empezar a poner los puntos bajos. Vamos a intentar que estos dos siempre vayan juntitos. Si querés los puedes desenredar o los puedes dejar así. Pero da igual, siempre y cuando estos vayan juntitos, no pasaría nada. Ya tenemos el primer punto. Yo lo cojo así, me ayudo, ya saben, con los dedos. Estos son los que cogen la hebra. Con este me ayudo y con estos voy sosteniendo también el aro para que me sea más cómodo. Ahora si te es más cómodo cogerlo de otra manera. Bueno, lo importante es pasar por dentro del aro y coger la hebra y traerla hacia donde está el otro punto. Una vez que están juntos, vamos a hacer la unión de pasar la hebra por los dos ojales para que se nos forme el primer puntito, ¿vale? Ahora volvemos a hacer lo mismo. Pasamos por el centro, cogemos la hebra, la traemos hacia arriba. Si queremos lo podemos cerrar un poquito. Si vemos que el aro está quedando grande, lo cerramos un poquito. Una vez que lo tenemos aquí, cerramos con una lazada. Estiramos porque este trapillo no se estira mucho. Volvemos a hacer lo mismo. Pasamos por el centro, cogemos hebra, traemos hacia arriba y cerramos. Ahí ya tenemos 1, 2 y 3. Vamos a hacer algunos más. 4. Miren, ya se van poniendo ahí. Todos juntitos. Vamos a juntarlos un poquito más. 4. Hacemos otro más, 5 y vamos a hacer otro más y 6. Una vez que tenemos los 6 puntitos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, estiramos aquí, sacamos nuestra aguja y con esta hebra cortita lo que vamos a hacer es estirar, no quiero tapar, para cerrar el aro. Miren cómo se va cerrando. Ahí está. ¿Vale? Ya tenemos el aro cerrado. Hemos formado el círculo. Y ahora podemos empezar a tejer a su alrededor según el punto que escojamos y de la manera que querramos. Estamos en el comienzo. Y que aprendamos a hacer estos dos pasos es sumamente importante. Porque una vez que tengamos esto así, ya podemos empezar a tejer cerrando vuelta o directamente marcando el comienzo sin cerrar la vuelta. Los amigurumi generalmente se tejen sin cerrar la vuelta. Entonces se pone el marcador y se sigue tejiendo contando las vueltas en la medida que vayamos moviendo el marcador. En los cestitos tenemos una forma de cerrarlo para que el cierre no se note, que es cogiéndolo, que ya lo tenemos en el canal,
en muchos de los vídeos que ya he compartido anteriormente, en cestos y demás. Y también podemos hacer el típico cierre, que es pasar por las 2 hebras del punto que está por delante. Vamos a ver a este, pasamos por estas 2 hebras, cogemos la hebra que venía con nosotros de la otra parte, la pasamos por adentro y hacemos un punto deslizado. Ahí está. Y ya con este punto deslizado tenemos cerrado nuestro círculo. Ya tenemos el aro deslizado y los puntos dentro del aro. En el próximo tutorial vamos a estar aprendiendo a hacer que nuestro círculo empiece a crecer de manera que no se nos quede ni volado ni hacia arriba, de una manera pareja, y vamos a usar mucho el tema de los aumentos. Así que si no has aprendido cómo se hacen los aumentos, puedes ir a este vídeo que te dejo acá arriba y empezar a practicar, porque ya estamos corriendo para poder hacer nuestra próxima pieza de trapillo. Si te ha gustado el tutorial de hoy, me regalas un like. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento, porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.